Después de 3 semanas viviendo en silencio, de repente recuperé la audición. Pero antes de poder contárselo a nadie, escuché lo que mi nuera decía sobre mí y sobre mi hijo. Esa vieja no sabe nada, y él ni siquiera dura 2 minutos. Fingí no haber oído nada, seguí sonriendo. La dejé pensar que yo era una vieja sorda e inofensiva. Pero justo en su cumpleaños. Solo necesito una grabación para hacer que todo se derrumbe. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Desperté más temprano de lo habitual, cuando la luz del amanecer aún no se filtraba por las rendijas de la cortina del dormitorio. Había algo distinto, una sensación vaga pero nítida que hizo que mi corazón latiera un poco más rápido. Permanecí quieta, escuchando. Entonces oí un sonido suave, cristalino, como una gota de rocío cayendo sobre un lago. El canto de una alondra sonaba alegre en las ramas del bugambil fuera de la ventana. Ese canto, pequeño pero agudo, parecía llamarme por mi nombre, sacándome de la oscuridad silenciosa. Me incorporé de golpe, tan rápido que la cama crujió. Mi mano temblorosa se llevó al oído, sin creer lo que acababa de descubrir. Escuché el roce de las sábanas bajo mi palma, el ritmo de mi respiración, constante pero un poco agitado. Mi oído había vuelto. Salí del cuarto, los pies descalzos tocando el suelo frío de madera. Cada paso traía un sonido maravilloso. La madera crujía suavemente bajo mi peso, las cortinas se movían al pasar junto a ellas. Bajé a la sala. Valeria, mi nuera, estaba allí, con una tetera de manzanilla humeante entre las manos. El vapor subía espeso, llenando la habitación con un aroma cálido y dulce. Ella no me vio entrar. Valeria sonrió, hizo un gesto con la mano, los dedos largos moviéndose suavemente, preguntándome si quería una taza de té. Asentí, acerqué mi sillón favorito a la mesa y me senté. La silla hizo un pequeño ruido y me descubrí sonriendo al escuchar de nuevo ese sonido. Decidí no decirle todavía a Valeria que había recuperado el oído. Quería guardar este secreto, solo un momento, para disfrutar la magia de esta nueva sensación. Valeria puso frente a mí una taza de té. El calor me rozó la mano y un leve escalofrío recorrió mi cuerpo. Luego sacó su teléfono. Los dedos se movían rápidos por la pantalla. Una videollamada se conectó. Al otro lado estaba Sofía, la mejor amiga de Valeria, a quien solo había visto un par de veces en reuniones familiares. La voz de Valeria sonó dulce como siempre, preguntando por el trabajo, por los niños. Entonces Valeria me miró de reojo, como revisando algo. Creyendo que yo seguía sin oír, bajó la voz y empezó a susurrar. Pero para mí, cada palabra era ahora tan clara como una campana en la iglesia. «Esa vieja no se entera de nada», dijo con fastidio. «Tener que atenderla todos los días es agotador». Sentí un nudo en el pecho, pero permanecí inmóvil, con las manos aferradas a la taza. Valeria continuó, con un tono cargado de desprecio. «Además, Diego es tan tacaño que da asco. Si no fuera por esta casa y el dinero de su mamá, ya me habría largado hace rato. Y para colmo, ni siquiera dura 2 minutos». La taza tembló ligeramente entre mis dedos, chocando con el platillo y produciendo un pequeño tintineo. Valeria se giró sobresaltada, con los ojos muy abiertos, pero yo alcé la cabeza y fingí beber otro sorbo de té, el rostro sereno. Mi corazón golpeaba con fuerza, como si fuera a salirse del pecho. Las palabras de ella resonaban en mi mente, afiladas como trozos de vidrio roto. Valeria, la nuera que había querido como a una hija, pensaba eso de mí. Y Diego, mi hijo, a quien había amado y protegido toda mi vida, era despreciado por ella solo por ser ahorrativo. Valeria se apresuró a decirle a Sofía: «Bueno, tengo que ir a preparar el desayuno para mi querida suegra. Hablamos después». Colgó el teléfono y su sonrisa volvió a aparecer, como si aquellas palabras venenosas nunca hubieran salido de su boca. Se volvió hacia mí y me hizo un gesto preguntando si quería comer algo. Negué con la cabeza, fingí toser un par de veces y señalé hacia el dormitorio, queriendo decir que me sentía un poco cansada y quería descansar. Ella asintió, su expresión se volvió de inmediato preocupada.
Incluso se acercó y me tomó suavemente del brazo para ayudarme a levantarme, como si yo fuera una anciana frágil que necesitaba cuidados. La dejé guiarme hacia las escaleras. Cada paso era un esfuerzo por mantener la calma. Al llegar a la habitación, cerré la puerta de golpe y la aseguré con llave. El sonido del cerrojo hizo clic y me sobresaltó, como si me despertara de una pesadilla. Me dejé caer al borde de la cama, con las manos temblando. Tomé el teléfono, pero me temblaban tanto los dedos que casi se me cae. Busqué el número de Diego en la agenda, mis dedos deslizándose por la pantalla. Cuando presioné el botón de llamada, comenzó a sonar la música de espera, la Quinta Sinfonía de Beethoven, la pieza que más le gustaba a Tomás, mi difunto esposo. Ese sonido fue como un martillazo en la memoria, llevándome de vuelta a aquellos días felices junto a él, cuando bailábamos esa melodía en la sala, y Diego, siendo apenas un niño, corría riendo alrededor de nosotros. Soy doña Mercedes Álvarez. Tengo 68 años y vivo sola en una casa en Querétaro. Esta casa es mi mundo entero. Guarda cada huella de Tomás y los años que pasé criando sola a Diego. Tomás se fue demasiado pronto, víctima de un cáncer cruel, dejándome esta casa, algunos terrenos en las afueras y los ahorros que con tanto esfuerzo había reunido durante su vida. Nunca consideré eso una fortuna, sino una herencia del alma, un recordatorio del amor y sacrificio de mi esposo. Criar a Diego sola no fue nada fácil. Hubo noches en que me quedé despierta, sentada junto a su cama mientras tenía fiebre, sosteniendo su mano y rezando para que mejorara. Hubo días en que bajo el sol ardiente del jardín, lo ayudaba pacientemente a aprender a andar en bicicleta. Se caía una y otra vez con las rodillas raspadas, pero seguía riendo, con los ojos brillando de alegría. «Mamá, lo logré», gritó la primera vez que pedaleó sin caerse. Lo abracé con fuerza, las lágrimas corriendo por mis mejillas de pura felicidad. Diego era todo lo que tenía, la única luz en mis años de soledad después de la partida de Tomás. El día que Diego trajo a Valeria a casa para presentármela, sentí un nuevo rayo de esperanza. Ella entró sosteniendo una maceta con una orquídea en flor, su sonrisa tan radiante como el sol de primavera. «Señora, su casa es preciosa, parece sacada de una pintura», dijo, con los ojos brillantes, mientras miraba alrededor del salón. Valeria se detuvo frente a las viejas fotos de Tomás y me preguntó por cada una de ellas. «Esta es la foto de su boda, ¿verdad? ¿Su esposo se ve tan elegante?», habló con una curiosidad genuina que me hizo sonreír. Pensé que era una mujer maravillosa y que Diego había tenido suerte de encontrar a alguien así, dulce, atenta y muy cariñosa con la familia. Después de casarse, Diego y Valeria se mudaron a un departamento cómodo en el vecindario de al lado. No me sentí triste, porque sabía que Diego necesitaba espacio para construir su propia vida. Valeria seguía visitándome con frecuencia. Cada fin de semana traía algo para compartir. A veces una olla de sopa de pollo caliente, otras veces una bandeja de pasteles que ella misma había hecho. «Mamá, pruebe, lo hice con la receta de mi abuela», decía con orgullo. Mientras comía, sentía mi corazón lleno de calidez, como si el hogar volviera a tener vida. Una vez, incluso se sentó conmigo durante horas para enseñarme a usar un teléfono inteligente. «Mamá, ahora puede hacer videollamadas con Diego cuando lo extrañe», dijo sonriendo, mostrándome paso a paso en la pantalla. Gracias a ella, podía ver a Diego en la pantalla del teléfono cada vez que viajaba por trabajo. Valeria había trabajado como empleada de oficina, pero un día me confesó que ese trabajo la asfixiaba. «Quiero hacer algo mío, mamá, algo más creativo», dijo con los ojos brillantes, mientras me contaba su sueño de abrir una tienda de ropa. Vi en ella esa chispa de pasión que había visto en Diego cuando empezó su primer empleo. Valeria transformó una habitación del departamento en un pequeño estudio. Colgó ropa por todas partes, instaló luces brillantes y cada noche hacía transmisiones en vivo para vender. Yo solía ver sus transmisiones, admirando la seguridad con la que hablaba, la forma en que presentaba cada vestido con tanto entusiasmo. Pero una vez la escuché, sin querer, quejarse con Diego por teléfono. Su voz sonaba cansada y frustrada. «Amor, esta laptop ya está viejísima, procesa los pedidos lentísimo, estoy agotada». Sentí ternura al oírla. Valeria estaba haciendo todo lo posible por construir su carrera, pero no tenía los medios suficientes.
Diego solo respondió con una risa suave y su voz calmada. Tranquila, amor, déjame ahorrar un poco más y te compro una nueva. Sabía que Diego siempre era cuidadoso con el dinero, en parte porque creció con muchas carencias y también porque quería conservar lo que Tomás y yo habíamos dejado. Pero al escuchar a Valeria, una idea empezó a formarse en mi mente. Quería darle un regalo especial para su próximo cumpleaños, una suma de dinero para que iniciara su propio negocio. Imaginé la alegría en su rostro al tener su propia tienda de moda, con estantes llenos de ropa y clientes entrando y saliendo. Quería que tuviera éxito, no solo porque era mi nuera, sino porque realmente creía que lo merecía. Incluso llamé a nuestro abogado de confianza, el señor Juan, para preguntarle sobre el trámite legal de una transferencia. Señora Mercedes, esto es sencillo, dijo por teléfono con su voz grave. Solo hay que redactar un contrato de donación. Yo me encargo del papeleo, pero ¿está segura? Es una cantidad considerable. Sonreí con firmeza. Estoy segura, Juan. Valeria es mi nuera. Quiero que tenga un buen futuro. Y entonces llegó aquella tarde de fin de semana que cambió mi vida. Iba en el último autobús del día, abrazando una bolsa de tela llena de chiles poblanos frescos y una barra de chocolate puro. Sonreía pensando en el mole que tanto le gustaba a Diego. Ese día quería prepararlo solo para ver su sonrisa cuando regresara a casa. Pero mientras pensaba en añadirle un poco de canela al mole, de pronto un chillido agudo desgarró el aire. Las llantas del autobús chirriaron, como si gritaran de dolor. El coche se desvió bruscamente hacia un lado. Aún no alcanzaba a entender qué estaba pasando cuando escuché el sonido del metal chocando, agudo y aterrador, mezclado con el estruendo del vidrio rompiéndose. Mi cabeza golpeó con fuerza contra la ventana, un dolor punzante estalló como fuego. Traté de aferrarme al asiento, pero todo frente a mí se volvió borroso y luego se oscureció por completo. El ruido del mundo desapareció, solo quedó un vacío negro y helado. Cuando desperté, el olor a desinfectante me golpeó la nariz y fruncí el ceño. Estaba acostada en una cama completamente blanca. La luz del neón del techo me hacía arder los ojos. Intenté moverme, pero mi cuerpo se sentía pesado, como si una piedra invisible me estuviera aplastando. Entonces vi a Diego sentado justo a mi lado, su mano apretando la mía con fuerza. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado. Valeria estaba detrás de él, con la mano suavemente apoyada sobre su hombro, el rostro preocupado pero tierno. Los labios de Diego se movieron. Lo vi decir: «Mamá, despertaste». Pero ningún sonido llegó a mis oídos. Entré en pánico. Llevé las manos a mis orejas, pero nada cambió. Ese silencio era más aterrador que cualquier dolor. Un médico entró, llevaba una bata blanca, una sonrisa amable, pero una mirada seria. Dijo algo. Vi sus labios moverse, pero ningún sonido me alcanzó. Miré a Diego, luego a Valeria, buscando ayuda con la mirada. Valeria rápidamente tomó un bloc de notas y un bolígrafo de la mesa, y se los entregó al doctor. Él escribió unas líneas claras, con una letra firme, como queriendo tranquilizarme. La cirugía fue un éxito. Sufrió una fuerte conmoción. Temporalmente no podrá oír, pero no se preocupe, la audición regresará en unas semanas. Al terminar de leer, sentí que el corazón se me hundía. Perder el oído, aunque fuera temporalmente, era algo que jamás había imaginado. Asentí al doctor, tratando de forzar una sonrisa para que Diego no se preocupara, pero dentro de mí había una tormenta de incertidumbre. Durante los días siguientes en el hospital, Valeria me cuidó con una dedicación conmovedora. Me llevó un plato de sopa de pollo caliente, cuyo aroma me recordó las tardes cálidas en la cocina. «La cociné durante 4 horas, mamá», escribió en un cuaderno pequeño. Se sentó junto a la cama, me dio cada cucharada con cuidado, soplando antes para enfriarla. Una vez incluso me lavó el cabello en la cama, sus manos masajeaban suavemente mi cuero cabelludo y luego me hizo una trenza prolija. «Mamá siempre tiene que estar bonita», escribió, acompañando el mensaje con un dibujo de una carita sonriente. La miré y sentí una gratitud inmensa. Cada vez que una enfermera entraba a revisar algo, Valeria era quien salía a hablar con ella.
Anotaba en el cuaderno todas las indicaciones del médico, desde las dosis de los medicamentos hasta los horarios, y luego me lo mostraba con paciencia. «No se preocupe, mamá, yo me encargo de todo», escribió, con una mirada llena de ternura. Me sentía afortunada. Aunque el accidente me había robado la audición, aún tenía a Diego y Valeria a mi lado. Cuando me dieron de alta, regresé a la casa familiar en Querétaro. Pero todo era distinto ahora. Ya no había cantos de pájaros, ni el sonido del viento entre los árboles. Valeria pegó notas por toda la casa. Cuidado con el escalón, en las escaleras. Tomar la medicina a las 8 a.m., en la mesa de la cocina. Cierra la ventana cuando llueva en la sala. También compró una pizarra blanca pequeña y la colocó en medio de la sala para que pudiéramos conversar. «Escriba aquí lo que quiera comer, mamá», escribió, con un guiño. Sonreí y asentí, pero dentro de mí había un gran vacío. Extrañaba nuestras conversaciones animadas, su risa fuerte cuando contaba sobre los clientes difíciles en sus transmisiones en vivo. Valeria también tomó fotos de las dos. En una me daba de comer con una cuchara, en otra yo estaba sentada en el jardín leyendo y la luz del sol que se filtraba entre las hojas hacía brillar mi cabello. Ella subió esas fotos a las redes sociales, acompañadas de mensajes llenos de cariño. La felicidad es poder cuidar a mi segunda madre. Espero que se recupere pronto. Leí los comentarios de amigos y familiares. Todos decían que Diego tenía suerte de haberse casado con una mujer tan buena como Valeria. «Eres una joya, querida», escribió una vieja amiga mía. «Diego es muy afortunado», comentó un pariente lejano. Miré esas palabras y sentí calor en el corazón. Escribí en la pizarra blanca: «Gracias, Valeria. Tenerte es una bendición». Ella lo leyó, corrió a abrazarme. Sentí cómo le temblaban los hombros y supe que eran lágrimas de felicidad. 3 semanas después del accidente, me desperté una mañana temprano. Un zumbido muy suave resonaba en mi oído, como si una pequeña abeja perdida buscara la salida. Permanecí inmóvil, temiendo que el sonido desapareciera. Escuché con el corazón latiendo con fuerza. El zumbido se hizo más claro, y de pronto me di cuenta de que era el motor de un camión que pasaba por la calle frente a la casa. Me incorporé despacio, con cuidado, como si temiera romper el milagro que acababa de ocurrir. Entonces entendí, había recuperado el oído. Fui a la sala, ansiosa por darle una gran sorpresa a Valeria, pero no imaginé que sería yo quien se sorprendería. Sus palabras fueron como cuchillos afilados que se clavaban directo en mi corazón. «Esa vieja no sabe nada. Tengo que atenderla todos los días. Es agotador. Y además, Diego es tan tacaño que da asco. Si no fuera por esta casa y por el dinero de esa anciana, ya me habría ido hace mucho». «¿Hola, mamá?» La voz de Diego al otro lado de la línea me sacó de mis pensamientos. ¿Qué pasaría si hablaba ahora? Diego haría un escándalo. Enfrentaría a Valeria. Ella lo negaría todo. Lloraría. Diría que después del accidente yo ya no estaba bien de la cabeza. No tenía pruebas. Nada más que lo que había oído. Valeria encontraría la forma de hacerme pasar por mentirosa. Y Diego, cegado por el amor, probablemente le creería. Perdería mi única ventaja, el secreto. No podía permitirlo. Colgué de inmediato, sin dejar que Diego dijera una palabra más. Respiré hondo, intentando calmarme. Abrí los mensajes y escribí una frase corta para Diego. Marqué sin querer: «No pasa nada, hijo». Presioné enviar, sintiendo que acababa de cruzar una línea. Me senté frente al escritorio y encendí la laptop. La pantalla se iluminó con la interfaz familiar del banco. Busqué la transferencia automática que había creado para el fondo de emprendimiento de Valeria, ese regalo que antes preparé con tanta ilusión para ayudarla a cumplir su sueño. Mis dedos se detuvieron sobre el botón «Cancelar». No dudé. Lo presioné con firmeza. Apareció un mensaje: «Transferencia cancelada». Una sensación fría pero firme recorrió todo mi cuerpo. Ya no sentía dolor, solo determinación. El juego había cambiado y ahora yo tenía las reglas. Los días después de recuperar el oído, viví como una actriz veterana en el escenario de mi propia vida. Seguí interpretando el papel de la suegra desgraciada, sin audición, dependiendo de las notas que Valeria me escribía.
Cada mañana fingía torpeza, con la vista nublada sobre una vieja novela, o sentada en silencio junto a la ventana, como si el mundo siguiera siendo un lugar mudo para mí. Pero por dentro, observaba, escuchaba y recordaba cada detalle. Una mañana me senté en el jardín, donde las rosas de Tomás seguían floreciendo. Tenía un viejo libro en las manos, los ojos entrecerrados como si estuviera quedándome dormida, pero a través de la pequeña rendija observaba cada movimiento de Valeria. Ella salió con la regadera en la mano, el rostro alegre como de costumbre, pero cuando creyó que nadie la veía, esa dulzura desapareció. Regó las plantas con brusquedad, salpicando agua por todos lados, como si descargara su enojo. Miró hacia donde yo estaba, comprobando si la observaba, y murmuró con fastidio: ¿Cuándo terminará esto? Si no fuera por la herencia de esa vieja, no tendría que fingir esta farsa. Esas palabras fueron como otra puñalada en el corazón. ¿La herencia? ¿Por qué de repente hablaba de mis bienes? Me quedé inmóvil, fingiendo seguir dormida, pero en mi mente todo empezaba a tomar forma. Esa noche, estaba sentada en la sala de lectura cuando sentí el olor a ajo dorado que venía desde la cocina. Valeria preparaba la cena, y la casa se llenó del aroma del pozole que sabía que me encantaba. Decidí ir por un vaso de agua, queriendo ver si dejaba escapar algo más. La puerta de la cocina estaba entreabierta, y me detuve en el umbral al escuchar su voz fuerte hablando por teléfono. Era una voz dulce, melosa, completamente distinta al tono amargo de la mañana. «Cariño, necesito hablar contigo», empezó diciendo con un tono tierno, casi coqueteando. «Mamá está tan débil ahora y todos los papeles serán un lío más adelante. ¿Por qué no le pides que firme para transferirme una parte de la casa desde ya? Podría ser como un regalo de su parte para nosotros». Contuve la respiración y acerqué el oído a la puerta. El corazón me latía con fuerza, a punto de salirse del pecho. Escuché la voz de Diego al otro lado, baja y vacilante. «Eso, mejor lo dejamos para después. Mamá está enferma, no quiero molestarla». Pude imaginar el rostro cansado de Diego, sus ojos serios cada vez que debía enfrentar una discusión, pero Valeria no se detuvo. Su voz se volvió aguda, irritada. «¿Después cuándo? ¿Voy a seguir cuidándola día y noche para no recibir nada? ¿Tú solo piensas en tu trabajo? ¿O es que no quieres que me dé nada?». La voz de Diego sonó aún más agotada. «No es eso. Está bien. El fin de semana regreso y hablamos directamente con mamá». Pero Valeria no cedió. «Siempre dices lo mismo. Solo sabes evadir todo», gritó casi fuera de sí. Hubo un breve silencio, y luego escuché el pitido del teléfono. Diego había colgado, probablemente para evitar una pelea mayor. Valeria arrojó el teléfono sobre la encimera. El golpe seco resonó en la cocina silenciosa. Exhaló con rabia y murmuró: «Inútil». Me aparté rápidamente y caminé hacia la sala, con el corazón todavía latiendo fuerte. Respiré hondo y entré a la cocina con calma, fingiendo que acababa de llegar. Señalé la jarra de agua y dije que quería servirme un vaso. Valeria se giró y su expresión cambió por completo. Una sonrisa amable apareció de inmediato, como si nada hubiera pasado. Llenó un vaso de agua y escribió en la pizarra blanca: «Mamá, descanse un poco, la cena ya casi está lista». Tomé el vaso con una mano temblorosa, asentí, le sonreí, pero por dentro el corazón se me encogió. Ahora lo entendía. Valeria no solo quería dinero, quería esta casa. Su ambición era más profunda de lo que imaginé. Al mediodía del día siguiente, me senté en mi sillón de siempre, con una taza de té frío en la mano, fingiendo estar cansada. Me giré hacia Valeria y le hice una seña de que me dolía un poco la cabeza y quería dormir temprano. Ella asintió, con su sonrisa suave de siempre, y escribió en la pizarra blanca: «Mamá, descanse. Después le preparo un almuerzo ligero». Le sonreí en respuesta y regresé a mi habitación, cerrando la puerta, pero no me acosté. Me senté al borde de la cama, con las manos entrelazadas, intentando mantener la calma. Media hora después, escuché el ruido del aspirador resonando desde la sala. Ese sonido, constante y agudo, era como una cortina que lo cubría todo.
Entonces escuché la voz de Valeria, escondida entre el ruido, hablando por teléfono. Creía que el sonido del aspirador era el disfraz perfecto, que nadie podría oírla, pero yo escuché cada palabra, cada sílaba, afilada como una cuchilla. Salí de puntillas de la habitación, descalza, para no hacer ruido. Me escondí detrás de la pared del pasillo, donde la luz de la sala no llegaba. Valeria hablaba con Sofía, con un tono lleno de desprecio. Mi marido es un inútil. Le pedí una cosa tan simple y ni eso se atreve a hacer. Va, tendré que arreglármela sola. Escuché el sonido de papeles, como si hojeaba un fajo de documentos. Luego su voz sonó triunfante y fría. Ya imprimí un poder notarial completo. Le diré que es un expediente médico, que tiene que firmarlo para poder traer a un especialista desde la ciudad. Sentí que el corazón se me apretaba, como si una mano invisible lo estrujara. Pero Valeria no se detuvo. Siguió hablando, con una satisfacción cruel. Con que firme eso, todo será mío. Esta casa, los terrenos en las afueras y todo el dinero de la cuenta de ahorros. Ya investigué bien, Sofía. Tiene más de lo que pensaba. Sofía dijo algo al otro lado. No logré entender, pero la risa de Valeria fue clara, cortante y llena de soberbia. Por supuesto, en cuanto tenga todo, lo primero que haré será pedir el divorcio. Ya estoy harta de ese marido que vive siempre fuera y casi nunca me mira la cara. Todo mi cuerpo se enfrió, como si me hubieran arrojado un balde de agua helada. Tuve que apoyarme en la pared para no perder el equilibrio. La cabeza me daba vueltas. Valeria no solo quería el dinero, quería robarlo todo, destruir a Diego y marcharse como si nada. Esta casa, la que Tomás y yo construimos ladrillo a ladrillo, donde Diego creció entre risas, para ella no era más que un bien. Y Diego, mi hijo, que la amó con todo su corazón, era para ella una carga, algo que podía desechar sin remordimiento. Volví en silencio a mi habitación y cerré la puerta con cuidado. Me dejé caer sobre el borde de la cama, con las manos temblorosas. El dolor en el pecho se transformó en una llama de determinación, ardiente e imposible de apagar. Pensé en Tomás, que dedicó su vida a construir un hogar para nosotros, que me enseñó que la familia es lo más valioso. Pensé en Diego, en sus ojos limpios de niño y en su voz cansada anoche, cuando Valeria lo presionaba. No dejaría que ella destruyera a mi hijo. No dejaría que el legado de Tomás cayera en manos de una mentirosa. Tomé el teléfono, pasé el dedo por la lista de contactos. No llamé a Diego. Sabía que aún no podía hablarle, que no tenía pruebas suficientes para que me creyera. En cambio, busqué un nombre que no marcaba desde hacía tiempo. Lucía, mi vecina más cercana. Lucía era una mujer viuda, como yo, pero con una inteligencia aguda y un corazón en el que se podía confiar. Habíamos pasado horas sentadas bajo el porche, tomando té y contándonos historias de la vida. Ella sería mi aliada. Le envié un mensaje corto. Lucía, ¿está en casa? Necesito su ayuda con algo muy importante. Presioné enviar. El corazón me latía con fuerza. Solo unos minutos después, el teléfono vibró. En la pantalla apareció el mensaje de Lucía. Estoy en casa. Nos vemos en la puerta trasera en 10 minutos. Respiré hondo, sintiendo como si estuviera a punto de entrar en una batalla. Sabía que no podía enfrentarme sola a Valeria, no cuando ella había planeado todo con tanta precisión, pero con la ayuda de Lucía tendría una oportunidad. Valeria estaba en la sala, preparándose para su transmisión en vivo del mediodía. Escuchaba su risa y su voz animada a través de los audífonos, completamente inmersa en su mundo virtual, sin notar nada a su alrededor. Era mi oportunidad. Me levanté con cuidado, caminé hacia la puerta trasera. Mis pies descalzos apenas tocaban el piso de madera para no hacer ruido. La puerta se cerró detrás de mí y me deslicé hacia la casa de Lucía, con el corazón golpeando tan fuerte que parecía querer escapar del pecho. Lucía abrió la puerta en cuanto toqué suavemente. Me jaló hacia adentro. Sus ojos reflejaban preocupación, pero también determinación. «Mercedes, ¿qué pasa?», preguntó con voz grave pero firme. No pude hablar enseguida. Sentía un nudo en la garganta. Saqué mi teléfono y empecé a escribir rápidamente toda la historia en las notas. Cómo había recuperado el oído,
las palabras crueles de Valeria y el plan para quedarse con mis bienes del que había hablado con Sofía. Mis dedos temblaban mientras escribía, pero intenté dejar todo claro, cada detalle afilado como las heridas que Valeria había dejado en mi corazón. Cuando Lucía terminó de leer, sus ojos se abrieron de par en par, pasando de la sorpresa a la ira. Puso su mano sobre mi hombro y me dio unas palmaditas firmes, como si quisiera transmitirme fuerza. «No se preocupe, Mercedes», dijo con voz clara y decidida. Ahora podía escuchar cada sonido con nitidez. «Mi sobrino trabaja con aparatos electrónicos. Voy a llamarlo». Se acercó a una mesa de madera en la sala, abrió una cajita y sacó unos pequeños dispositivos. «Esto es una grabadora, parece un cargador de teléfono», explicó, levantando un pequeño objeto negro. «Y esto otro está disfrazado de aromatizante. Solo hay que enchufarlo y graba todo». Miré aquellos diminutos aparatos y sentí renacer una chispa de esperanza. Eran mi arma, la manera de desenmascarar a Valeria sin enfrentarla directamente. Lucía y yo nos sentamos a planear con cuidado. Yo volvería primero. Seguiría fingiendo ser la suegra sorda y frágil. Un rato después, Lucía vendría con la excusa de traerme un poco de caldo de pollo para fortalecerme. Mientras Valeria estuviera distraída, ella colocaría los dispositivos en lugares estratégicos de la casa. «Tenemos que hacerlo rápido, Mercedes», dijo Lucía con una mirada afilada. «Esa muchacha es más astuta de lo que cree». Asentí, sintiendo que me preparaba para una batalla que no podía perder. Todo salió según lo planeado. Regresé a casa y me senté en el sillón fingiendo estar cansada. Valeria seguía en su transmisión. Su voz aguda se escuchaba por los audífonos mientras mostraba un vestido de seda a sus clientas. Cuando Lucía tocó la puerta, trayendo una olla de sopa humeante, Valeria apagó rápido la transmisión y corrió a abrir con una sonrisa radiante. «Tía Lucía, llegó justo a tiempo. Mamá necesita reponerse», dijo con una voz tan dulce como la miel. Yo, desde la sala, escribí en mi pizarra blanca: «Gracias, Lucía. Su sopa siempre es deliciosa». Valeria soltó una risa alta, presumiendo ante Lucía lo bien que me estaba cuidando, como si quisiera ganar aún más elogios. Mientras Valeria y yo conversábamos a través del pizarrón, Lucía actuó con rapidez. Conectó un cargador en un enchufe oculto detrás del sofá, justo donde Valeria solía sentarse a hablar por teléfono. Un aroma en cera fue colocado en el estante del pasillo, cerca de la puerta de la cocina, donde ella solía hacer transmisiones en vivo o llamadas. Otro dispositivo fue escondido en la cocina, detrás de los frascos de especias que Valeria casi nunca tocaba. Lucía hizo todo con la destreza de alguien con experiencia. Su mirada se cruzó con la mía y asintió discretamente, como diciendo: «Listo». Esa tarde, Valeria entró a la sala con una sonrisa radiante como el sol. Llevaba una carpeta gruesa y la puso sobre la mesa frente a mí, con expresión entusiasmada. Escribió en el pizarrón, con una caligrafía elegante: «Buenas noticias, mamá. Contacté a un médico muy bueno en la ciudad. Aceptó venir a casa para revisarte. Este es el formulario de registro. Solo tienes que firmar la confirmación». Tomé la carpeta, con el corazón latiendo con fuerza. Pasé las páginas fingiendo leer con atención, pero mis ojos pronto encontraron las palabras «Contrato de poder notarial total», impresas en negritas en la última hoja. Las cláusulas detalladas sobre la transferencia de la propiedad de la casa, los terrenos en las afueras y también de mis cuentas bancarias aparecían claramente. Valeria no había mentido sobre sus preparativos, lo tenía todo calculado. Fingí fruncir el ceño señalando las frases legales complicadas, dando a entender que no entendía. Valeria, impaciente, escribió en el pizarrón: «Solo es un trámite, mamá. Firme rápido para que pueda enviarlo a tiempo». Su voz, según el movimiento de sus labios, seguía siendo dulce, pero en sus ojos vi la prisa. Quería que firmara ya, que todo terminara antes de que sospechara algo. Traté de ganar tiempo, pasando las hojas una y otra vez, con el corazón revuelto, pero manteniendo la calma. Sabía que si firmaba, lo perdería todo. No solo los bienes, sino también los recuerdos de Tomás, el hogar que él y yo habíamos construido. Justo cuando Valeria me señalaba dónde debía firmar, el timbre sonó, agudo e inesperado.
Ella frunció el ceño, visiblemente molesta por la interrupción. Me hizo señas. «Mamá, espera un momento», y salió corriendo a recibir un paquete del mensajero. Al quedarme sola en la sala, actué de inmediato. Saqué mi teléfono, activé el modo de cámara silenciosa. Mis manos temblaban, pero cuidadosamente pasé cada página del documento y tomé fotos de todo, especialmente de la última hoja con las palabras «Contrato de poder notarial total» y el espacio vacío para mi firma. Con cada clic, mi corazón latía más fuerte, como si estuviera robando un secreto peligroso. Apenas terminé de fotografiar la última página, escuché los pasos de Valeria acercándose desde la puerta. Rápidamente bloqueé el teléfono, lo guardé en el bolsillo de mi bata y coloqué la carpeta en su lugar exacto. Valeria entró en la sala con una pequeña caja cuidadosamente envuelta, probablemente el paquete recién entregado. La dejó sobre la mesa con un leve clic y volvió a mirar la carpeta que seguía frente a mí. Su sonrisa seguía radiante, pero en sus ojos había una tensión contenida. «Mamá, firme, así puedo enviar el documento pronto», escribió en el pizarrón, con trazos más apresurados de lo habitual. Carraspeé y, con calma, dije: «¿Por qué tanta prisa? Si firmo más tarde, ¿te causará algún problema?». La pregunta salió simple, pero afilada, como una flecha directa hacia Valeria. Ella se quedó inmóvil, con los ojos abiertos. El pánico cruzó fugazmente su rostro antes de ser reemplazado por una sonrisa forzada, torcida. Valeria escribió rápido en el pizarrón: «Ah, no, para nada. Supongo que me preocupé demasiado. No hay apuro, podemos hacerlo después». Reunió la carpeta apresuradamente, la abrazó contra el pecho como si temiera que se la quitara, y con una excusa se fue a la cocina. Supe entonces que su plan acababa de desmoronarse. Cuando Valeria desapareció detrás de la puerta de la cocina, me quedé en silencio, con la mano aún apretando el vaso de agua. Mi corazón latía con fuerza. Esa noche, cuando Valeria ya había vuelto a su apartamento, me senté sola en la casa silenciosa. La luz tenue de la lámpara iluminaba las fotos antiguas de Tomás y Diego colgadas en la pared. Saqué el teléfono, mis dedos deslizaron por la pantalla. No llamé a Diego, en cambio, abrí los mensajes y escribí: «Hijo, este fin de semana es el cumpleaños de Valeria. ¿Podrás venir? Quiero organizarle una fiesta sorpresa para agradecerle por haber cuidado de mí». Presioné enviar. El corazón me latía con fuerza, pero mi mente estaba más clara que nunca. Unos minutos después, Diego respondió: «Por supuesto, mamá. Haré lo posible por ir. No te preocupes por nada, déjamelo a mí». Sonreí. Una sonrisa fría pero calculada. Le respondí: «No, quiero prepararlo yo misma. Solo asegúrate de llegar a tiempo». Dejé el teléfono, sintiendo que acababa de tender una red, esperando a que la presa entrara. Al día siguiente, mientras Valeria salía de compras, cuidadosamente recogí todas las grabadoras que Lucía había colocado. Me moví con suavidad, revisando cada rincón de la casa para no dejar ningún dispositivo atrás. El cargador, detrás del sofá, el aromatizador, en el estante de libros y otro aparato en la cocina. Todos estaban bien escondidos, nadie podría sospechar. Los llevé a mi habitación, cerré la puerta y me senté junto a la computadora, con los auriculares puestos. Escuché con atención cada fragmento de las grabaciones, cada palabra de Valeria como cuchilladas en el pecho. Eliminé el ruido de fondo y solo guardé las frases más venenosas. La parte en la que se quejaba con Sofía de mí, llamándome una vieja que no sabe nada. La parte en la que presionaba a Diego para que firmara la transferencia de bienes. Y sobre todo, la parte en la que se jactaba de su plan para quedarse con todo y luego divorciarse de Diego. Cada palabra suya era una herida, pero no me permití debilidad. Uní todo en un solo archivo de audio, nítido y claro. Después abrí las fotos que había tomado del expediente de poderes notariales que había guardado en secreto. Creé una sencilla presentación de diapositivas, mostrando cada página del documento con sus frías palabras legales: poder notarial total, transferencia de propiedad de bienes inmuebles y cuentas bancarias. Las ordené cuidadosamente para que, al mostrarlas, todos pudieran ver con claridad el plan de Valeria. Revisé cada detalle, desde el sonido hasta las imágenes. Todo estaba listo para la fiesta de cumpleaños.
La mañana del cumpleaños de Valeria me levanté antes de que saliera el sol. Salí al jardín con unas tijeras de podar, corté con cuidado las rosas rojas más hermosas. Esas mismas flores que, lo recordaba bien, Valeria había regado con brusquedad, como si no significaran nada para ella. Las coloqué en un viejo jarrón de porcelana, lo puse en el centro de la mesa y me dije a mí misma que ese sería el día en que recuperaría la justicia para mi familia. Le dije a Valeria que quería entrar a la cocina para preparar algunos platillos y agradecerle. «¿Mamá? ¿Ya está totalmente recuperada como para hacer eso?», escribió ella en la pizarra, con los ojos brillando de emoción. Tomó una foto mía junto al fogón, sosteniendo una cuchara de madera, y la publicó en sus redes con la frase: «Mamá se ha recuperado y hasta prepara su propia fiesta de cumpleaños. ¡Qué felicidad!». Sonreí al verla, pero en el fondo sabía que esa foto era solo parte de la obra que ella misma había montado. Valeria no sabía que yo había preparado una sorpresa mucho mayor, no para agradecerle, sino para desenmascararla. Ella llamó emocionada a sus amigas, entre ellas Sofía, su cómplice en aquellas palabras venenosas. «No olviden llegar a tiempo», dijo con voz alegre por teléfono. La escuché y supe que no solo quería sorprender a Diego. Quería presumir su vida perfecta. Quería que todos la vieran como una esposa ideal, una nuera ejemplar. Por la tarde, Diego llegó a casa. Escuché el sonido de su coche al detenerse frente al portón, y cuando entró noté que estaba más delgado, con el rostro cansado después de un largo viaje de trabajo. Pero sus ojos brillaban de alegría al verme. «Mamá, estás mucho mejor», dijo abrazándome con fuerza. En sus manos llevaba un gran ramo de lirios perfumados y una caja de terciopelo rojo. Sonreí. Le di una palmadita en el hombro, pero mi corazón estaba pesado. Diego no sabía que el regalo que había preparado para su esposa pronto quedaría opacado por la dolorosa verdad que yo estaba a punto de revelar. La fiesta comenzó cuando el sol se escondía. La casa se llenó de música, risas y conversaciones. Valeria era el centro de atención, con su vestido de seda color verde esmeralda, recibiendo felicitaciones, sonriendo como una reina. Yo me senté en silencio en un rincón, observándola. Cuando todos se sentaron a la mesa, Diego se levantó y abrió la caja de terciopelo. Dentro había un collar con un colgante de zafiro que brillaba bajo las luces. «Valeria, elegí este porque combina contigo», dijo con voz cálida. Valeria lo abrazó y respondió dulcemente: «Gracias, te amo mucho». Me lanzó una mirada rápida, una mirada triunfante, como si quisiera mostrarme que seguía teniendo todo bajo control. Bajé la cabeza y fingí beber un sorbo de agua, pero sabía que mi momento estaba por llegar. Después de la cena, llegó el momento de los regalos. Los invitados se acercaron uno a uno a entregarle a Valeria sus presentes cuidadosamente envueltos. Una bufanda de seda, un perfume, una pequeña bolsa de mano. Ella los recibió sonriendo, agradeciendo sin parar. Finalmente, todas las miradas se dirigieron hacia mí. Valeria me miró, su sonrisa vaciló un instante, como si tratara de adivinar qué haría. Me levanté despacio, sin una caja de regalo en las manos, solo con el control remoto del televisor. Le sonreí, con una sonrisa que sabía que nunca había visto antes, fría, afilada y llena de intención. «Valeria», dije con voz firme, haciendo que toda la sala se quedara en silencio. «No tengo un regalo material. Tengo algo más especial para ti, para agradecerte por todo lo que has hecho». Apunté el control hacia la gran pantalla del televisor en la sala y presioné play. La pantalla permaneció oscura, pero una voz familiar comenzó a sonar por los altavoces, clara y nítida, cortando el silencio. Si no fuera por la casa y el dinero de esa vieja, ya me habría ido hace tiempo. Era la voz de Valeria, fría y llena de desprecio. Luego otra voz, burlona y cruel, continuó: «En cuanto firme, todo será mío, la casa, la tierra, las cuentas. Después pediré el divorcio. En serio, Diego es pésimo, ni siquiera aguanta 2 minutos». La habitación quedó muda. La sonrisa de Valeria se congeló. Su rostro se puso pálido como el papel. Diego, atónito,
Miró a su esposa con ojos llenos de confusión. Sofía bajó la cabeza, apretando el borde de la mesa, con el rostro desencajado. En ese momento, la pantalla del televisor se encendió mostrando la primera imagen, la portada de un contrato con el título Contrato de Poder Total Ampliado. Las siguientes páginas fueron apareciendo una a una, revelando con detalle cada cláusula sobre la transferencia de los bienes, todo perfectamente claro. Apagué el sonido, tomé el micrófono y mi voz, ahora firme y sin temblar, resonó. Hoy, mamá tenía planeado anunciar un fondo de emprendimiento de gran valor para regalarte, para que abrieras tu tienda de moda, como siempre soñaste. Miré directamente a los ojos de Valeria, la vi estremecerse, los labios apretados. Pero en lugar de darte dinero, te doy una lección. La codicia y la mentira jamás comprarán la felicidad ni el respeto. Valeria se quedó inmóvil, los labios temblando, incapaz de pronunciar una palabra. Los invitados comenzaron a murmurar. Las miradas de admiración se transformaron en desprecio y decepción. Diego se levantó lentamente, sin mirar a Valeria. Su mirada se clavó en la pantalla del televisor y luego se volvió hacia mí, con los ojos llenos de dolor y desilusión. La fiesta de cumpleaños terminó en un silencio sofocante. Los invitados se despidieron uno a uno, con pasos apresurados y miradas evasivas. Nadie le dijo una palabra a Valeria. Sofía fue la primera en irse, casi huyendo, sus tacones resonando con prisa sobre el piso de madera. Yo seguía de pie en una esquina, con el control remoto apretado en la mano, el corazón pesado pero al mismo tiempo aliviado. Cuando la casa quedó solo con nosotros tres, Diego se volvió hacia Valeria. Estaba allí, los hombros ligeramente encorvados, pero con una mirada fría como nunca antes. «Entrégame las llaves del departamento», dijo con voz ronca, sin una pizca de emoción. Valeria rompió a llorar, las lágrimas rodando por sus mejillas, pero yo sabía que no eran de arrepentimiento. Lo tomó de la mano, la voz temblorosa. «Amor, déjame explicarte. No fue mi intención, yo solo». Diego apartó su mano con un gesto firme, aunque lleno de dolor. «No hay nada que explicar», respondió con voz helada. «Ya lo escuché y lo vi todo». Valeria se quedó inmóvil, los labios apretados, el rostro pálido. Sabía que todo había terminado. Temblando, sacó el llavero de su bolso y lo dejó sobre la mesa con un seco clic. No se atrevió a mirarme. Solo subió las escaleras en silencio y comenzó a meter sus cosas en una pequeña maleta. El sonido del cierre rompiendo el silencio fue como un punto final. Sin una palabra de despedida, se marchó en la noche, su silueta desapareciendo tras el portón. Una semana después, Diego presentó la demanda de divorcio. El proceso fue rápido, ya que Valeria no hizo ninguna reclamación. Tal vez sabía que no tenía ninguna oportunidad. Diego vendió el viejo departamento, ese lugar lleno de recuerdos falsos, y se mudó conmigo a la casa familiar en Querétaro. Los primeros días habló muy poco. Se sumergió en el trabajo, pasaba horas frente al computador, como si la rutina pudiera borrar la herida. Yo no lo presioné ni lo interrogué. Solo cocinaba sus platos favoritos y le preparaba una taza de té de manzanilla cada noche. Sabía que el tiempo curaría, pero antes Diego necesitaba espacio para enfrentarse a sí mismo. Poco a poco, Diego empezó a abrirse más. Ya no viajaba tanto por trabajo y pasaba más tiempo en casa. Los fines de semana, madre e hijo salíamos al jardín, arrancábamos las malas hierbas, podábamos los rosales y plantábamos algunos cactus pequeños que él quería probar. «Mamá, me acuerdo cuando me enseñabas a podar las plantas», dijo una vez, sosteniendo las tijeras con una leve sonrisa. Lo miré, sintiendo un calor en el pecho. Aunque Valeria dejó una cicatriz en su corazón, yo sabía que mi hijo seguía allí. El mismo niño que un día sonrió de oreja a oreja cuando logró montar su bicicleta por primera vez en este mismo jardín. Valeria se había ido de la ciudad, nadie sabía a dónde, y sus redes sociales habían sido completamente borradas, como si quisiera eliminar todo rastro de su existencia. A veces escuchaba a los vecinos mencionarla, pero solo como comentarios vagos, sin detalles. No me importaba.
Para mí, Valeria se había convertido en el pasado, en una lección costosa sobre la confianza y la traición. Solo deseaba que Diego pudiera volver a encontrar la felicidad. Volví a mi vida tranquila. Cada mañana salía al jardín a regar las flores, cuidando las rosas que tanto amaba Tomás. Por las tardes me sentaba a leer en el porche, con la luz del sol brillando sobre las páginas. A veces, Lucía traía una bandeja de galletas recién horneadas, y las dos tomábamos té mientras contemplábamos el jardín floreciente. «Lo hiciste muy bien, Mercedes», decía Lucía, con una mirada llena de orgullo. «Protegiste a tu familia». Sonreí y tomé un sorbo de té. «Gracias, Lucía. Si no fuera por ti, no habría sabido qué hacer». Una tarde, mientras el sol se ponía, Diego se sentó a mi lado en el banco del jardín. Me miró con una chispa en los ojos. «Mamá, quiero quedarme aquí, contigo», dijo. «Quiero que reconstruyamos todo juntos, como antes». Asentí, y las lágrimas rodaron silenciosamente por mis mejillas. No eran lágrimas de dolor, sino de alivio, de esperanza. Esta casa, este jardín, habían sido testigos de mis días felices con Tomás, y ahora serían el lugar donde Diego y yo empezaríamos de nuevo. Miré las rosas, que seguían floreciendo a pesar de la tormenta. Apreté la mano de Diego, sentí su fuerza, y supe que sin importar cuántas tormentas más llegaran, las enfrentaríamos juntos. Después de todo lo vivido, entendí algo profundo. La bondad no se puede entregar a la persona equivocada, y la confianza no se puede depositar en manos erróneas. Hay sonrisas que parecen sinceras, pero esconden ambición y mentiras. Si no hubiera estado alerta, todo lo que Tomás dejó habría terminado en manos de alguien que no lo merecía. La lección que quiero compartir es esta: ama, pero no a ciegas. Confía, pero observa y escucha con el corazón. La compasión es valiosa, pero a veces, para proteger lo más sagrado, debemos aprender a ser fuertes y fríos en el momento justo. Porque la verdadera justicia no está solo en castigar al traidor, sino en preservar la dignidad y la paz de quienes realmente la merecen.